Bueno, buenos días muchachos. Hoy vamos a empezar con nuestra clase. Sí, vamos a empezar viendo la primera parte de la construcción de una ruta de datos básica para un procesador Spark V8. Inicialmente, pues vamos a partir del hecho de que toda la parte de las instrucciones está de cierta manera clara. ¿Sí? Se vieron las instrucciones básicas que se van a implementar dentro de nuestro procesador. Una vez se tiene ese conjunto de instrucciones, pues entonces debemos entrar a analizar cómo debemos implementar cada una de ellas, ¿sí? Creando hardwares que nos permitan a nosotros hacer que nuestro procesador sea capaz de responder de la manera necesaria a cada una de las tareas que las instrucciones nos van a ir solicitando que se deban utilizar. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues nuestro primer acercamiento a nuestro procesador, ¿sí? Va a ser una ruta de datos, va a ser un procesador que soporta solamente instrucciones lógicas y aritméticas sin conditional codes, ¿cierto? Entonces lo que estamos viendo acá es el procesador, uno de los procesadores más básicos que se pueden construir en ese momento, que soporta la arquitectura Spark V8, y dentro de nuestro diseño pues vemos un conjunto de elementos, de módulos que unidos entre sí de una manera específica, ¿sí? Esa manera de conectar todos estos elementos es la que conocemos como la ruta de datos, como un datapath, y cada una de esas conexiones entonces nos va a permitir a nosotros que nuestro procesador se comporte de la manera necesaria, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver nuestro procesador, vamos a poder verificar, o ver más bien, que tenemos un primer elemento que es conocido como el NPC, ¿sí? O Next Program Counter, ¿sí? Ese primer elemento no es más que un registro de 32 bits que lo que hace es permitir colocar en la salida, ¿sí? El valor que está en la entrada cada vez que hay un ciclo de reloj. Típicamente ese valor de entrada es un valor de 32 bits, ¿sí? Y el valor de salida también es un valor de 32 bits. Típicamente este program counter será incrementando de 4 en 4 cuando nuestra instrucción así lo diga, o nuestro conjunto de instrucciones así lo digan, o se incrementará o se hará un salto de ser necesario, ¿sí? Posteriormente vemos también entonces otro elemento que es conocido como el program counter, ¿sí? De nuevo, es un dispositivo igual al anterior. Aquí lo que se puede hacer es una instancia de un solo program counter, y de allí vamos a poder construir un next program counter y un program counter. El next program counter mantiene el siguiente valor al cual va a saltar el program counter, y el program counter mantiene, ¿sí?, el valor de la instrucción que está siendo ejecutada en ese momento en nuestro procesador, ¿sí? Recuerden, ambos son unos registros de 32 bits que les van a permitir a nosotros indicarle al procesador en qué instrucción va, ¿sí? Si seguimos haciendo nuestro barrido de izquierda a derecha, vamos a observar también entonces un elemento que es conocido como un sumador, ¿sí? Ese sumador tiene como entrada, una de sus entradas es el Next Program Counter, ¿sí? Y otra entrada es un valor que estamos viendo acá, que es un valor quemado, ¿sí?, que vale 4, ¿ya? Ese valor básicamente aparece allí porque nosotros necesitamos incrementar nuestro program counter de 4 en 4, ¿sí?, porque el direccionamiento que realizamos dentro de la memoria de instrucciones, este tipo de procesador es un direccionamiento que se hace por byte, de tal manera que debemos hacer un incremento de 4 en 4. Listo, básicamente esto es un sumador, simplemente toma dos valores, ¿sí? Un valor es el valor del Next Program Counter, ¿sí? Le suma 4 y ese valor vuelve y entra a nuestro Next Program Counter. Listo. Posteriormente podemos ver un elemento bastante importante dentro de nuestra arquitectura Spark V8, ¿sí?, y que es conocido como la memoria de instrucciones. La memoria de instrucciones es un elemento vital dentro de nuestra arquitectura porque nos va a permitir contener o mantener, ¿sí?, allí guardado el programa que nosotros deseemos ejecutar, ¿sí? Allí están todo el conjunto de instrucciones que nosotros hemos construido una vez hemos realizado todo el proceso de traducción de un programa que está escrito en un lenguaje de alto nivel y lo hemos llevado hasta el lenguaje de máquina. La memoria de instrucciones entonces nos va a permitir guardar todas esas instrucciones en lenguaje de máquina, y básicamente el ancho de esa memoria de instrucciones va a ser de 32 bits o 4 bytes, y el largo es muy dependiente de la implementación, ¿sí? Típicamente en el curso lo que hacemos es construir las memorias de instrucciones de 32 bits por 32 de alto.
¿sí? Para que podamos hacer un proceso de síntesis simple sobre nuestro procesador, y generalmente las instrucciones o los programas que nosotros realizamos no superan 32 instrucciones, de tal manera que es un buen número para empezar a construir esta memoria de instrucciones. Básicamente, la memoria de instrucciones, ¿sí?, no es más que una matriz que contiene un conjunto, ¿sí?, de casillas, ¿sí? Cada una de estas casillas entonces vamos a tener que va a ser desde 31 hasta 0, ¿sí? Y que por el otro lado vamos a tener desde 0 hasta 31, de tal manera que podamos construir una memoria ROM en este caso, ¿sí?, que va a permitir entonces guardar todas las instrucciones allí una sola vez, y durante todo el tiempo de ejecución de nuestro programa no vamos a poder entonces, digámoslo de alguna manera, cambiar ese valor que está allí guardado en la memoria de instrucciones. Listo. Posteriormente entonces podemos observar, ¿sí?, aparte de nuestra memoria de instrucciones, encontramos aquí más a la derecha, ¿sí?, ya empezamos a ver como la ruta de datos como tales. Ya hemos visto que tenemos varias conexiones entre sí, varios elementos que están siendo interconectados. Cada una de las flechas que estoy señalando en este momento, ¿sí?, son elementos de 32 bits, ¿sí? Es decir, que por allí van a viajar 32 bits que van a permitir tener un acceso a la memoria de instrucciones, ¿ok? Hacer un direccionamiento en la memoria de instrucciones. Es importante también tener en cuenta que los dispositivos que van a ser totalmente síncronos, pues van a tener una señal de reloj que nos va a permitir cambiar su estado cada vez que haya un cambio en la señal de reloj, ¿sí? Es importante entonces ver que la entrada de nuestra memoria de instrucciones va a ser una dirección, y la salida va a ser un dato que está almacenado en una dirección específica, ¿sí? Como ya lo veníamos diciendo de nuevo. Tenemos entonces, ¿sí?, que la dirección nos va a permitir acceder a alguna de las posiciones, ¿sí?, en el ancho. Si yo, digamos, por ejemplo, necesito sacar la posición 0 de mi memoria de instrucciones, pues entonces, suponiendo que el índice 0 está en esta posición y hacia abajo aumenta, si yo digo que necesito el dato que está en la dirección 0, pues sacaría el dato que está efectivamente guardado en esa posición, ¿sí? De tal manera que nuestra memoria nuestra memoria de instrucciones se convierte básicamente en una memoria ROM. De tal manera entonces que nuestra memoria de instrucciones es una memoria que tiene 32 bits. Esos 32 bits entonces hacen referencia a la instrucción como tal, ¿cierto? Entonces, cada una de ellas va a tener una relación específica que nosotros vamos a poder determinar de acuerdo a nuestro manual de instrucciones de la arquitectura SPARC V8. Para este caso específico, para este ejemplo inicial de nuestro procesador, pues vamos a tener instrucciones solamente aritméticas y lógicas, básicas, sin hacer nada extraño. Entonces, en la salida de la memoria de instrucciones tenemos 32 bits, ¿sí? Esos 32 bits deben ser repartidos en un conjunto de elementos adicionales que vamos a ir viendo a continuación, donde aparece entonces un elemento vital que es conocido como el register file, ¿sí?, que es básicamente este elemento en donde tenemos entonces para nuestra arquitectura SPARC V8 40 registros de alto, va a tener ese register file, y cada registro puede guardar un valor de 32 bits, ¿ok? En el register file es entonces donde yo empiezo a jugar con todo lo que tiene que ver con el ventaneo dentro de mi arquitectura SPARC V8. Por lo pronto, vamos simplemente a utilizar, ¿sí?, en este caso específico, una sola ventana, ¿ok? Y entonces lo que va a pasar en este caso, ¿sí?, es que cada uno de los elementos que son llamados allí RS1, RS2 y RD son los registros que se van a entrar a buscar dentro de mi register file, ¿sí?, cada uno de ellos siendo de un tamaño de 5 bits, ¿ok? Entonces RS1 es de 5 bits, RS2 es de 5 bits y RD obviamente pues es de 5 bits. Y de tal manera que nosotros debemos saber que si de la instruction memory salen 32 bits, yo sé entonces que, por ejemplo, el registro destino o el RD van a ser los bits desde el 29 hasta el 25, ¿sí? RS1 van a ser los bits del 18 al 14 y RS2 van a ser los bits del 4 al 0, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok?
De igual manera, entonces, nuestro register file se convierte en una especie de memoria RAM. De nuevo, es una casilla que nos va a permitir almacenar entonces un total, en nuestro caso, de 40 registros, y cada registro va a permitir guardar 4 bytes. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esto para poder comprender más adelante esa funcionalidad específica que va a tener nuestro register file. Ok, entonces de nuevo, verificando aquí cada uno de los elementos que son parte de nuestra arquitectura, vamos a ver también un elemento que es el elemento que de mayor importancia de nuestro procesador, y es el que le da de hecho el sentido como tal a él, porque gracias a este elemento que estoy señalando en estos momentos, es que las arquitecturas, o digámoslo de alguna manera, esta arquitectura en especial, se puede ver como una arquitectura de propósito general, ¿sí? Y eso lo vemos con este elemento que es conocido como la unidad de control, o la control unit. La unidad de control es la que me permite a mí tomar todo un conjunto de decisiones partiendo de los diferentes valores de entrada que tenga, ¿sí? Por lo pronto, en este primer acercamiento a lo que es la arquitectura Spark V8, va a ser un elemento que tiene solamente dos entradas, que son entonces el OP, ¿sí? Que viene siendo de los bits 31 al 30, y el OP3, que son del 24 al 19. De tal manera, con esos dos elementos, se puede determinar qué instrucción aritmética o qué instrucción lógica quiero yo ejecutar dentro de mi arquitectura. ¿Ok? Listo. Si continuamos mirando entonces, vamos a ver aquí, ¿sí? Vamos a conocer, o vamos a utilizar, perdón, una nueva señal que es conocida como ALU-OP o ALU Operation, ¿sí? Esa señal nos va a permitir a nosotros seleccionar en la ALU qué tipo de instrucción queremos realizar. Si queremos realizar una suma, una resta, si queremos por ejemplo hacer una AND, una OR, ¿sí? Ese valor entonces va a ser un valor que nosotros mismos vamos a utilizar. Nosotros le podemos decir que por ejemplo para hacer una suma vamos a utilizar por ejemplo un ALU-OP que sea, no sé, por ejemplo 4 ceros, 5 ceros, ¿sí? Eso va a depender de las necesidades y de la cantidad de instrucciones que nosotros queramos implementar en nuestra arquitectura. Si continuamos de nuevo hacia la derecha, vamos a ver dos elementos, ¿sí? Que salen de nuestro register file, que son el contenido del registro fuente 1 y el contenido del registro fuente 2. Esos dos contenidos entonces van a ingresar a la ALU y nos van a permitir ya sea sumarlos, restarlos o hacerles algún tipo de instrucción que sea aritmético o lógica en este caso específico. También entonces vemos un elemento bastante importante dentro de este tipo de arquitecturas de propósito general, que es la unidad aritmético-lógica. Es allí entonces donde yo puedo realizar todas las instrucciones o va a realizar operaciones en realidad sobre diferentes contenidos de elementos o de datos que estén guardados en el register file. ¿Okay? Y finalmente podemos ver que a la salida de la ALU vamos a tener un elemento que a pesar de que aquí no tiene el nombre, ¿sí? Este elemento es conocido en algunos momentos como el resultado de la ALU o ALU result, o conocido también como el dato que debo escribir en el register file. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo un registro destino que es donde voy a guardar el resultado de una operación que estoy realizando entre dos contenidos de dos registros específicos. ¿Ok? Entonces esto es básicamente la parte inicial de la construcción de una arquitectura Spark V8. Cada uno de esos elementos tiene una tarea específica a realizar. Cada uno por aparte no funcionaría como un procesador completo. Entonces lo que necesitamos es unirlos en un solo dispositivo que sí haga las tareas que necesitamos que realice de alguna manera. Entonces, a partir de este momento, sí es importante que cada uno de ustedes sepa que estos son los elementos que se van a tener que ir construyendo poco a poco en VHDL para que tengamos, ¿sí?, un procesador funcional. Entonces la idea es que vayamos construyendo nuestro Next Program Counter, vayamos construyendo nuestro Program Counter, nuestra memoria de instrucciones, nuestros sumadores básicos, nuestro register file, nuestra unidad de control inicial y nuestra ALU para que podamos empezar a trabajar y llegar a la construcción básica de un procesador Spark V8 monociclo. ¿Ok?